Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la letra: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Diga, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, esto es Jesucristo, le guarda, y el maligno no le toca. Hermano, que el diablo me está haciendo esto, que el diablo me pellizca, que el diablo me tira una trampa, que el diablo no me deja, que el diablo se me mete, que el diablo esto. Amados, el diablo no tiene más poder en la vida de un cristiano que el que cristiano le permite que él tenga en su vida. Aleluya. ¿Cómo es eso que el diablo va a estar entrando y saliendo y el diablo lo molesta y el diablo le hace y el diablo esto y usted ahí retrocediendo y el diablo ganando terreno en su vida, en su familia? La palabra de Dios dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando dice resistir es que te le pares en el camino por donde él viene y usted se le para en el nombre de Jesús y le pone nariz con nariz, frente con frente y le hace oposición vigorosa y valiente y en el nombre de Jesús retrocede, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Aleluya. El que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No practica el pecado. Lo que le da derecho legal al diablo de entrar y salir de una vida es un creyente que practica el pecado. Un creyente que se guarda, un creyente que vive en santidad, en rectitud, en integridad. Satanás no puede tocarte porque no hay pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. No se siente todavía. Esto es así. Esto viene del satélite, de allá, del tercer cielo. El aguijón de la muerte es el pecado. Imagínense un alacrán. Y él pica. Y por eso Cristo resucita. La tumba no le pudo contener. La muerte no le pudo contener, señorearse de Cristo, porque en Cristo no había pecado, por lo tanto no había muerte. Aleluya. El mensaje de esta noche, hermano, tóquese su pabellón de su oreja, dígale: Señor, úngeme mi oído espiritual, mis ojos espirituales, mis sentidos espirituales, que el hombre interior espiritual que tú formaste dentro de mí reciba esta palabra con gozo, para que sea edificado, para que sea fortalecido, para que pueda crecer, hermano, y pueda doblegar y mantener a raya al viejo hombre, a ese hombre carnal que se levanta, hermano, y empieza a luchar contra de nosotros, que ese hombre, hermano, que fue crucificado, no se levante de esa cruz. Aleluya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche, Dios mío. Señor, gracias porque tú has dado testimonio, Señor, de esta santa convocación. Porque tú le has puesto, Señor, esa convicción, esa fe en nuestros corazones, de que esto es una santa convocación, de que esto es un tiempo especial, Señor, donde tú has tratado, vas a tratar, Señor, de una manera sobrenatural, de una manera, Señor, que marque vidas en estos días, Dios mío. Señor, necesitamos tu palabra para agradar la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor,
Te ofrendamos nuestro corazón, nuestras vidas las doblegamos. Necesitamos, hermano, doblegar nuestro yo, nuestro ego, ante la presencia de Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y os exaltará Él cuando fuere tiempo. Gracias, Señor, porque tú has bendecido esta iglesia, porque tú has bendecido el continente, Señor, a través de la iglesia La Senda. Señor, porque han sido obedientes al llamado que tú has hecho, porque han sido fieles, han sido leales, Señor. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. El Señor ya está aquí, hermano. Leímos una porción, uno de los pasajes, si se quiere, contradictorios en cuanto a la exposición de los predicadores. No contradictorio porque la Biblia se contradiga, sino por la interpretación de los expositores de la palabra de Dios. Hermano, dice el apóstol Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirás, orarás por él, intercederás ante el trono de la gracia y Dios le dará vida por tu oración. Pero hay una condición. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Si tú estás orando, estás intercediendo, estás ayunando, estás clamando por un hermano que ha cometido, hermano, pecado de muerte, esa oración no hará efecto, esa intercesión no hará efecto. ¿Por qué? Porque cometió pecado de muerte. Entonces la gran incógnita a despejar hoy con la guianza y la ayuda del Espíritu Santo y que Dios abra nuestros entendimientos es entender cuál es el pecado de muerte para guardarnos de nunca cometerlo. ¿Cuál es el pecado de muerte? Hermanos, el pecado entró o se originó a través de Satanás. Satanás traslada ese pecado en el huerto a través de Adán y de Eva. Y Adán y Eva pecan. ¿Sabe qué hizo el pecado? Hizo separación. El pecado separó. Dios venía todos los días, hablaba con Adán, todos los días se paseaba por el huerto. Era una cotidianidad que la presencia de Dios entablara una comunicación directa y clara con Adán. Y cuando Adán peca, hermano, se pierde la comunión con Dios. Comunión que el apóstol Pablo dice, a comunión con su Hijo Cristo nos ha llamado, a una común unión, a un común acuerdo. El pecado hizo separación del hombre con Dios. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando usted sigue de ahí en abajo leyendo que le dice que mientras usted esté viviendo, habitando bajo la sombra, bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, Satanás no te toca, el lazo del cazador no te agarra, las pestilencias no llegan a tu vida, nada de lo que el maligno ha diseñado puede llegar porque estás bajo la sombra protectora de Dios. Eso quiere decir, amados en el Señor, que Dios entonces establece un perímetro, un radio de acción para que sus hijos avancen.
Y cuando el creyente, hermano, empieza en el jueguito de cruzar la frontera y vuelve para acá y da un paso para allá y uno para acá, el jueguito del gato y el ratón, y Satanás anda como león rugiente dando la vuelta buscando a quien devorar, y usted no sabe en qué esquina, cuando usted sacó el pie, Satanás lo agarra, lo jala, lo saca de la sombra y ya usted sabe lo que pasa. ¿Por qué? Porque mientras esté bajo el manto protector de Dios, Satanás no tiene poder en tu vida, porque fuiste comprado a precio de sangre y Dios hace un escudo alrededor de los que le temen. ¿Cuál es el pecado de muerte? Algunos hermanos nos enseñaron, nos dijeron, nosotros lo hemos leído en la Biblia, a lo mejor lo hemos entendido así, porque lo dice la Biblia, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, a lo mejor usted lo pensó, y usted dice, hermano Ligny, el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Jesús dijo. Sí, Jesús dijo. Pero vamos a examinar el pasaje donde Jesús dijo y qué se entiende por blasfemar contra el Espíritu Santo. Jesús, hermano, libertó a un endemoniado y llegaron los fariseos y dijeron, por el príncipe de los demonios, por Belcebú, este hombre está echando demonios fuera. Y Jesús les conocía los pensamientos y les dijo, yo no puedo echar los demonios fuera por Belcebú, porque un reino dividido no prevalece. Blasfemar contra el Espíritu Santo en ese contexto es atribuirle a Satanás las obras que hace el poder del Espíritu Santo. Otros hermanos, y más adelante vamos a seguir aclarando acerca de la blasfemia. Otros piensan que el pecado de muerte es adulterio, fornicación y homicidio. La Iglesia católica, la teología católica, desde el siglo III para acá, hermano, un hombre llamado Clemente empezó a escribir y la teología católica se fue perfeccionando en su área y establece, hermanos, los que fueron católicos practicantes, que iban a misa, que se confesaban, que los domingos asistían, conocen estos términos, los pecados veniales y los pecados mortales. ¿Se recuerdan? Los pecados veniales, los pecados mortales. Es decir, estos pecados, y te hacían una lista, estos pecados son de muerte, y estos son los pecados veniales. Bueno, tú naciste con una naturaleza pecaminosa, en tu vida van a haber estos pecaditos, pero bueno, tú te confiesas cada cierto tiempo, y la Eucaristía y todo aquello, y bueno, para adelante vamos. Nosotros nos sonreímos. Pero usted sabe, hermano, que la teología evangélica no está muy lejos de la enseñanza de la teología católica. En la iglesia, primera vez que vengo acá, voy a hablar de lo que conozco en Venezuela. En Venezuela tenemos una clasificación. Los pecados que pagan disciplina y los pecados que no pagan disciplina. Oiga, hermano, oiga. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros, hermanos, tenemos que ver el pecado como lo ve Dios y como lo enseña Dios. No como lo entendemos nosotros. No como algunos teólogos lo han acomodado en este tiempo, hermano, de tantas tendencias teológicas que van acomodando la Biblia de acuerdo a sus intereses. Romanos 6:23, ¿qué dice? Búsquelo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es, más la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora pregunto yo a ustedes, si la paga del pecado es muerte, ¿cuál pecado? Dígame. 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 La paga del pecado es muerte, ¿cuál pecado? ¿Será la blasfemia contra el Espíritu Santo? Hermano, a mí me parece que habrán millones de almas en el infierno que se perdieron y jamás blasfemaron, jamás atribuyeron a las obras de Dios a Satanás. Habrán millones de personas que se perdieron y jamás fueron adúlteros, fornicarios y homicidas. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Es muerte. ¿Cuál pecado? Toda manifestación, toda forma de pecado en el hombre lo conlleva a la muerte, y por eso el hombre necesita arrepentirse y reconocer el poder que hay en la sangre de Cristo para limpiar sus pecados. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Vamos a empezar desde la Escritura. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Orgullo, altivez. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobediencia. Desobediencia. Y sabe, amado en el Señor, que nosotros, hermanos, nos hemos hecho una teología del pecado. Los pecados grandes, los pecados chiquitos. Los pecados que se cortan de la iglesia y los pecados que no se cortan, los pecados que pagan disciplina, los pecados que no pagan disciplina, los pecados que cuando fulano los comete, nosotros murmuramos y decimos, mira, sí, él se arrepintió, pero tú sabes que él cayó en esto, esto y esto, no te juntes con él. ¿Por qué? Porque empezamos a creernos más santos que los demás, empezamos a creer, hermano, que fulano tiene un pecado más grande y nosotros tenemos un pecado más pequeño, y ante la presencia de Dios, pecado es pecado y demanda un arrepentimiento. Aleluya. Y empezamos, hermano, a juzgar. A juzgar. Número uno, si usted ve que su hermano cometió un pecado, la palabra de Dios dice, cosa que hacen los gentiles. Si tu hermano cae en un pecado que hacen los gentiles, ni aún se nombre en boca de los santos. Porque usted está echando el cuento y repitiendo de las vagabunderías y cómo se enlodó en el pecado y cómo se embarrialó, y usted tan alegremente presta su boca y su lengua que con esa alaba y glorifica a Dios, y está haciéndose, hermano, de alguna manera copartícipe, echando el cuento de lo que fulano hizo. Ni aún se nombre en boca de santos. Número dos, no juzgues a tu hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados. Observe usted la gente, hermano, que es el policía de los evangélicos. Es el detective, es el acusador, es el perseguidor e inquisidor, señalando a la gente, tarde o temprano cae en el mismo pecado. Porque es un principio inviolable de la palabra de Dios. Juicio sin misericordia se hará con aquel que hace juicio sin misericordia. Gálatas 6:1, si tú ves a tu hermano cometer una falta, vosotros que sois espirituales, restaurar el tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que el mes que viene estés pasando tú por esa prueba. Y gente, hermano, vamos a ponerle 3 meses. No, 3 meses es muy poquito, métale 6 para que aprenda. Malucos. ¿Por qué? Porque nos creemos más santos que el otro. ¿Cuál es el pecado de muerte? Diga, el pecado de muerte es el pecado que se practica. Ese es el pecado de muerte. ¿Oyó? El pecado de muerte es el pecado que se practica. Juan, que estábamos leyendo, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no peca. No dice no peca, dice no practica el pecado. Levante la mano los que no pecaron hoy. Levante la mano los que pecaron hoy. ¿Nadie pecó hoy? Si alguno dice que no peca, se lo voy a leer. Ay, Dios mío. Alábalo.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El mismo Juan en el capítulo 1, cuando empieza la carta, inspirado por el Espíritu Santo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia, no dice nos limpió, dice nos limpia. Porque la sangre, así como tiene poder todavía para lavar y redimir al pecador que acaba de confesar a Cristo, así tiene poder todavía para limpiar todo pecado en la vida del creyente. Nos limpia, es un tiempo presente. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, número 1, nos engañamos a nosotros mismos. Y número 2, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, versículo 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Pecamos? 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 Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Hermano, pecado de muerte no es que usted no peque, porque ya lo leímos, es imposible que no pequemos. Es más, si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. ¿Sabes cuál es el pecado de muerte, amado en el Señor? Que usted ve a su hermano cometer pecado. O sea, usted lo ve a él en una práctica de pecado. Porque el pecado de muerte es el pecado que se practica. Y llega fulano y practica un pecado. Y lo sigue practicando. Y lo sigue practicando. Y lo llama el diácono de la iglesia, y lo llama las ancianas de la iglesia, y lo llama la pastora de la iglesia, y le hace entender, le lee la palabra, le ministra, le dice, mira hijo, tú no puedes seguir en esto porque esto es pecado. Y viene fulano de Boston y le da un mensaje para él, y viene el Igni Gómez de Venezuela, que Dios lo trae y le da un mensaje a él. Y así, hermanos, sucesivamente Dios amonestando, y este sigue perseverando, practicando y no se aparta del pecado. El que confiesa su pecado y se aparta. Hay gente que lo confiesa y viene y llora y se arrepiente. Yo no vuelvo a hacer más nunca. Y a las 3 semanas usted lo ve otra vez, ¡pum!, en lo mismo. Y vuelve a venir arrepentido. Hermano, y Dios te perdona. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero ¿sabes cuando la persona cae en eso, hermano? Se le va cauterizando la conciencia. Se le va endureciendo. Va perdiendo el temor de Dios. Es decir, va matando la conciencia porque entró en un círculo vicioso de pecado. La primera vez que quebranta la ley de Dios, siente un gran pesar, un remordimiento, un quebrantamiento, un dolor por haber ofendido a Dios. Y por eso viene y se postra y pide perdón. Y poco a poco, en la medida que se humilla, entonces pasa como la oración del Salmo 51, que Dios le vuelve el gozo de la salvación. Porque hay pecados, hermano, no de muerte, pero hay pecados de muerte. Hay pecados que cuando fulano los hace, no lo matan,
Pero el pecado empaña la relación con Dios. El pecado mancha la relación con Dios. Hay pecados que no han matado la vida del creyente, pero le han opacado una comunicación, le han opacado el brillo, le han opacado la luz. Usted lo ve que ya no es el mismo, que ya no anda con aquel gozo, que ya no anda con el primer amor, sino que anda con la cabeza baja y una gran tristeza. Y usted le dice, hermano, ¿qué te pasa? No, varón, estoy pasando por prueba, estoy pasando por lucha, y no confiesa. Aleluya. Señor, que esta palabra caiga bien profundo para que no se lo lleven las aves del cielo, los bichos del aire. Que esta palabra, Dios mío, sea un martillo en la conciencia, en los corazones de cada uno de nosotros. Que esta palabra nunca se nos olvide, amados. Las últimas frases que dijo la hermana cuando cantó: el rey ya viene, prepárate. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y yo no sé si esta frase aquí tiene sentido. Deje de estar creyendo, comiéndose el cuentico de que fulano es más pecador que usted y usted es más santo que fulano. Y entonces ahí cuando nos comparamos, no, pero es que los ojos altivos, el que ve por encima del hombro, es que yo soy más santo que fulano, porque yo no he hecho esto de esto. ¿Sabe qué dice Efesios? Que la estatura, o sea, ¿sabe cuando los muchachitos lo llevan a control pediátrico, que en la pared hay 1 centímetro así, ¿no? ¿Ah? Y le van midiendo la estatura. La tira con la que usted tiene que medirse es con la estatura de un varón perfecto, no con el hermano que tienes a tu lado que tiene errores. Y cuando te mides con Cristo, ahí sí vas a ver cuánto has escalado y cuánto has subido. Y cuánto te falta por seguir llegando. Y cuando tú ves lo que te falta, eso te motiva a seguir buscando de Dios, a seguir siendo humilde, a seguir doblegándote bajo la poderosa mano de Dios. Hermano, pero si nos comparamos con la gente, ay, qué bello. Ya tenemos el cielo ganado, creemos nosotros. Pecado de muerte es el pecado que se practica, el pecado que se reincide. Y entonces la gente, hermano, entra en ese círculo vicioso y se va matando la conciencia. Los muchachos, cuando empiezan en el camino de la delincuencia, del robo, del homicidio, la primera vez que cometen su fechoría, la primera vez que matan a alguien, tiemblan, les da fiebre, oyen una sirena de la ambulancia y cree que es la policía que lo viene a buscar. La conciencia los acusa, la conciencia los persigue. Y juran y dicen, más nunca lo vuelvo a hacer. Y cuando pasa un mes, que sigue con la influencia de sus compañeritos de pandillita, vuelven a cometer lo mismo. Y en la medida que siguen en eso, hermano, matan a sangre fría después a la gente y ni siquiera el corazón se asustan. Y así, hermano, es el pecado de muerte. Se practica la primera vez, hay quebrantamiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo el Espíritu Santo constritado, usted siente un pesar y la persona ora y llora y confiesa. Pero hermano, si el cristiano vuelve otra vez a caer en ese mismo pecado, entonces ya el Espíritu Santo no redarguye a tanta magnitud. Y en la medida que el creyente sigue pecando y sigue pecando, hasta que llega un momento que lo hace, y ya el Espíritu Santo no lo redarguye. El Espíritu Santo se contrita, no contristéis al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se aparta de ese creyente porque entró en un pecado de muerte. ¿Y sabes lo triste?
que ya él piensa que su pecado no es tan malo. Señor, tú sabes que esta es mi debilidad. Tú me entiendes, Dios. ¿Ven? Entonces, como ya el Espíritu Santo no lo redarguye, él cree que Dios le está aprobando su pecado. Muerto. Está listo. Y la gente sigue viniendo con la Biblia bajo el brazo para el culto. Y la gente sigue cantando. Hermano, pecado es todo aquello que ofende la santidad de Dios. David, cuando a David le tocó orar en el Salmo 51, lo tuvo que hacer con un quebrantamiento propio, a conciencia de saber que había... Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón en este momento, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora te ofrezco esta salvación que por medio de nuestro Señor Jesucristo puede alcanzar. Repite conmigo esta oración. Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, es el Salvador del mundo, que vino a esta tierra a morir por amor, para salvarnos y para libertarnos de nuestros pecados. Recibo como mi único y suficiente Salvador. Recibo el perdón a través de la sangre de Jesucristo. Y ahora confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todo aquel que te es fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, ahora eres hijo de Dios. Busca un lugar donde se predique la palabra de verdad. Lee la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y habla con Dios a través de la oración. Si así lo hace y persevera hasta el fin, dice su palabra, será salvo. Dios te bendiga y Dios te guarde.